Muy buenos días a todos, un placer estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación a mí. Y supongo que tendremos aquí una presentación en la que yo les voy a ir contando la visión que tengo de cómo está la economía mundial en este momento y qué podemos esperar de 2025. 2025 que lo tenemos ya a la vuelta de la esquina. Ya he empezado a ver árboles de Navidad por algunas calles de Madrid y por algunos comercios, por lo cual parece que ya ha llegado la Navidad y casi no ha acabado el verano. ¿Cómo veo yo la economía o cómo está la situación de la economía? Hablaban hace un momento de crisis, ¿no? Bueno, la verdad es que es cierto que se habla de que podemos llegar a una crisis, pero realmente cuando tú miras los datos, cuando tú miras cómo están evolucionando una serie de países, ves que tal vez eso pues no es así. Como decía, un mundo en el que ves los datos y te encuentras economías que están totalmente estancadas y que podríamos hablar de que están en recesión, otras que dan mucho miedo y en cambio otras donde vemos que la situación económica va bien. Y entre ellos y en ese entorno, pues los factores geopolíticos cada vez pesan más. Factores geopolíticos que siempre están ahí, pero que algunas veces pues tienen más resonancia y afectan más a las decisiones empresariales. La guerra de Ucrania, 2 años y medio hace que empezó ya, y la verdad es que provocó efectos económicos muy importantes, especialmente en Europa. Pero ¿quién se acuerda de la guerra de Ucrania ya? La verdad es que ha salido de los titulares y salvo de vez en cuando vemos algún viaje de Zelensky pidiendo ayuda, poco sabemos de la guerra de Ucrania o cómo está evolucionando. Pero es verdad que los efectos económicos que produjo, una guerra de Ucrania que, como les decía, nos provocó efectos bastante complicados en la economía. Muchas veces es uno de esos casos en que las crisis geopolíticas tienen efectos tangibles en la actividad económica. Precios de los cereales, ahora los veremos, estarán por ahí, llegaron a niveles absolutamente estratosféricos por esa imposibilidad que tenía Ucrania de sacar su trigo por el Mar Negro, y además se nos juntó con una sequía, lo cual complicó bastante las cosas, tenía las cosechas en otros sitios. Pero sobre todo lo sufrimos en el gas, un precio del gas que está a menos de 20 euros el megavatio hora, más o menos, que es el precio que estábamos pagando por el gas en Europa. Pues llegamos a tener un pico en el verano del 22 de más de casi 350 euros. Pasamos de menos de 20 a 350 euros, lo cual provocó un incremento en las facturas energéticas, por supuesto de gas, pero también de electricidad, tanto en las familias, todo lo que notamos en nuestra factura eléctrica, o si tenemos una cartera de gas en casa, como desde luego en nuestras empresas, afectando mucho a la competitividad del tejido productivo europeo. Bueno, ¿qué nos queda de eso? Pues la verdad es que, consigo poner esto, el precio del trigo está en los niveles que ya tenía antes del el precio del trigo está más o menos en los niveles que tenía justo antes de la crisis, y el precio del gas, que vendría a continuación, pues se mantiene más alto, está prácticamente al doble. Ayer estaba a 40 euros el megavatio hora, antes del COVID estaba en torno a los 20, un poquito por debajo de 20, por lo cual pues tenemos un precio del gas tensionado, un poquito tensionado, nada que ver con esos 350 euros, pero evidentemente es verdad que todavía está más caro de lo que estaba. Y cuando miras la razón de por qué el gas está más caro, te encuentras con factores geopolíticos. No, es que como hay tensiones geopolíticas en Oriente Medio, el gas está caro, pues si el gas no viene del Oriente Medio, qué manía, ¿no? Podría haber otra cosa, pero es verdad que hoy los mercados están descontando que el Oriente Medio se puede poner complicado. Estos son los precios. Hablaba del precio del trigo, también los precios de los alimentos, entre ellos el trigo, pero otros muchos, y no solamente por la guerra de Ucrania, sino también por un periodo de sequías que hemos tenido. Solo tenemos que pensar en el aceite de oliva aquí en España, alcanzaron incrementos pues por encima del 15%, estaban subiendo anualmente. Hoy están en niveles en Europa en torno al 2%, y en España parecido, 2 muy poco, ¿no? Pero eso no quiere decir que los alimentos estén bajando. Si cogemos la cesta de la compra en España, el precio de los alimentos en España, hoy es un 36, 37 más caro que antes del COVID. Es decir, al supermercado nos cuesta pues entre el 35 y el 40% más. Es verdad que sus precios ahora crecen menos, es verdad que puede haber algunos alimentos que empiecen a bajar de precio, ojalá el aceite de oliva sea uno de ellos, pero realmente los alimentos siguen caros. Y les hablaba de ese gas que alcanzó unos picos absolutamente espectaculares, pero que hoy en día, afortunadamente, pues ya se han moderado, aunque siguen caros por esas tensiones globales, pero gas no nos falta, y sobre todo tenemos las reservas de gas en Europa a tope. Nunca las habíamos tenido en esta época del año, justo cuando va a empezar la temporada de gas, el 1 de noviembre, temporada alta de gas. Las
tenemos al 95%. Lo normal es que a esta época, antes de la crisis de Ucrania, pues estuvieran en torno al 60, 60 y algo por ciento. ¿Para qué había que almacenar más gas si el gas fluía sin ningún problema desde Rusia, desde Argelia, desde donde fuera? Pero ahora las autoridades europeas sí que se han preocupado muchísimo de, por si acaso, el poco gas que nos sigue llegando de Rusia por gasoducto, que viene a ser un 5% de nuestro consumo, cuando estábamos en niveles por encima del 40%, pues se nos cortaran. Y hay un riesgo, hay una cosa muy curiosa, y es que parte del gas que nos sigue fluyendo a Europa por gasoducto atraviesa Ucrania. Había un contrato entre Ucrania y Gazprom para que se las pasara por allí, Gazprom, la estatal rusa de gas, que acaba el 31 de diciembre. Curiosamente, yo siempre digo, joder, con todo el conflicto que hay, con todos los ataques, y ni un solo dron, ni un solo misil se ha acercado o ha dañado las instituciones, el gasoducto que va por allí, las instalaciones adyacentes. Qué curioso, lo más fácil es que cuando estás ahí en esas, oye, Dimitri, que te llaman al teléfono, giras y entonces se toma el misil y se carga el gasoducto. Pero no ha pasado, no es curioso, ¿no? Pero el caso es que va a dejar de entrar gas por ahí, porque Ucrania ha dicho que ya no va a prolongar ese contrato, y Europa está buscando alternativas para abastecerse de gas, ¿no? Probablemente de gas de Azerbaiyán o de gas que llegará a través de Turquía, que en el fondo será gas ruso que irá primero a Azerbaiyán y luego por Turquía llegará a Europa, y estas cosas tan graciosas que hacemos en Europa, como que ahora estamos comprando, no compramos, queremos hacer sanciones a Rusia, pero estamos comprando más gas licuado que viene en barcos que nunca hemos comprado. Y España especialmente, somos el segundo país que más gas licuado está comprando a Rusia y hemos duplicado las compras que tiene de la Rusia. Pero tenemos que sancionar a Rusia, estas cosas curiosas, como digo, que hacemos en Europa. El caso es que tenemos un gas, como ven, todavía algo caro, y tenemos, no consigo estar con esto, y tenemos y tenemos un conflicto en Oriente Medio que ahora se nos está extendiendo, que igual hace ya cumplido el año, el ataque de Hamas a Israel, la consiguiente represalia de Israel sobre Gaza, y ahora lo que estamos teniendo pues es la segunda parte de ese conflicto, de esa guerra, con esa invasión que está haciendo Israel del sur del Líbano, y el miedo que hay, a lo que estamos a la espera de que en algún momento Israel debería, por lo menos es lo que han dicho, Israel cuando dice algo suele cumplir, atacar a Irán. Eso provocó que los precios del petróleo alcanzaran un pico importante hace unos días. Es curioso que los precios del petróleo venían bajando desde primavera, la caída era con sus picos, con sus más o menos, pero la caída era importante y se preveía un suelo de podríamos llegar a unos $60 a final de año, incluso precios por debajo, ¿no? ¿Por qué? Pues básicamente, como la vemos, porque hay mucha oferta de petróleo y la demanda no está tirando tanto como se pensaba. Pero el conflicto ha vuelto otra vez a poner los precios muy altos, subió el precio hace poco, $80, temiendo ese ataque de Israel a Irán. Y un ataque que podría dañar las instalaciones petrolíferas israelíes. Se ha filtrado en Estados Unidos, un periódico filtró que parece ser que Estados Unidos ha convencido a Irán de que cuando ataque, no ataque sus instalaciones petroleras ni nucleares, sino que se dedique a atacar otras cosas. Muy bien, ya sabrán ellos lo que es, ¿de acuerdo? Y eso es lo que ha calmado los mercados. Aún así se mantiene con cierta tensión el tema y se va a mantener hasta que, digamos, pues, Israel ataque a Irán. Y nos quedemos ya tranquilos, ya, y bueno, luego verán en la segunda parte si es que hay un contraataque por parte de Irán. El caso es que si no fuera por esas cuestiones geopolíticas, hoy el precio del petróleo lo tendríamos mucho más barato, y lo tenemos mucho más barato porque dos razones. Primero, porque se está produciendo más petróleo que nunca. La producción en Estados Unidos está a punto de volver a alcanzar, este año va a alcanzar el nivel récord otra vez, más de 13,5 millones de barriles, primer producto mundial, ¿de acuerdo? Pero también Brasil está incrementando mucho su producción, también Canadá está incrementando mucho su producción, incluso ese pequeño país, Guyana, que hace poco nadie conocía y que se está convirtiendo en un importante actor petrolero, que dentro de poco pues, será capaz de poner 1 millón de barriles en el mercado, barriles que vienen básicamente a Europa y que no hace, pues si no, digamos, cubrir o incidir en esa tendencia de cada vez más producción de petróleo. Y por otro lado, pues la demanda floja, y la demanda floja porque China está floja. Y China sí está floja y es el mayor importador mundial de petróleo, pues eso hace que no esté nada claro. Además, algunos países como los saudíes, que hasta ahora habían estado recortando su producción hace un año y poco, en julio del año pasado recortaron 1 millón de barriles de su producción, parece que se han cansado de eso. Al final, lo
Lo que ellos dicen es que, bueno, recortan su producción, otros las aumentan y lo único que hacen es beneficiarse a los demás de los precios altos y ellos no, pues van perdiendo clientes. Así que, bueno, probablemente hacia finales de año estarían dispuestos a cambiar esa política y volver a producir para volver a ganar cuota de mercado. Eso significa meter más petróleo en el mercado, eso significa, en ausencia de tensiones geopolíticas, menos conflicto. Y también hace poco salió un informe, la semana pasada creo que fue, de la Agencia Internacional de la Energía, donde le ponía fecha a un acontecimiento que le da mucho miedo a los países petroleros, que es el pico de demanda. En algún momento se sabe que ese pico de la demanda va a llegar. Un pico de la demanda, es decir, vamos a dejar de incrementar el consumo de petróleo a nivel mundial. Ahora mismo estamos en 103 millones de barriles al día, ¿de acuerdo?, para empezar a caer. Eso, pues hay estudios, hay análisis, hay informes que te situaban esa fecha, básicamente de la OPEP y organismos relacionados, que fijaban esa fecha hacia 2050, 2050 y tantos, por lo cual la recibamos amigos anchos. Pero la Agencia Internacional de la Energía la semana pasada dijo que en 2030. Y 2030 está aquí a la vuelta de la esquina, con las navidades, ¿de acuerdo? Y si en 2030 llegamos al pico de consumo, significa que a partir de ahí eso va a empezar a caer, más o menos ritmo, y que la producción, mientras tanto, no tiene ningún síntoma de agotarse. Como dice un amigo mío, queda más petróleo debajo de la tierra que agua en los océanos. A lo mejor exagera un poco, pero probablemente tampoco mucho. Y significa que en algún momento el mundo que hemos conocido, o la geopolítica de la energía que hemos conocido, al menos en su versión petróleo, pues va a empezar a cambiar. Todo eso es lo que los mercados están recogiendo, pero también, por otro lado, se ven tensionados, como digo, por esos conflictos geopolíticos. Conflictos geopolíticos que tienen también un punto de inflexión muy próximo, que es el día de las elecciones norteamericanas. Ahora mismo hay una especie de empate técnico en las encuestas, esos swing states podrían dar el triunfo a cualquiera de los dos candidatos y que van a condicionar mucho, pues, el desarrollo de esa guerra de Ucrania, ese conflicto en Israel y, sobre todo, también esa rivalidad entre China e India, entre China y Estados Unidos, que se viene produciendo en los últimos años y que cada vez alcanza, digamos, niveles más amplios, niveles incluso que en el ámbito comercial pues se están extendiendo a Europa. La Unión Europea ha puesto aranceles a la importación, y pues ha aumentado los aranceles que existían, pero se ha aumentado significativamente a la importación de vehículos eléctricos chinos por el miedo a que, digamos, inunden nuestros mercados y por la certeza de que esos, como decían las autoridades europeas, esos vehículos están subvencionados desde la mina, donde se extrae el litio y los componentes para fabricarlos, hasta el puerto en el que son cargados y transportados hasta Europa. Por tanto, bueno, pues eso, como digo, también nos mete en un escenario nuevo de guerra comercial en Europa, sobre todo porque Europa y Estados Unidos ya también han aumentado los aranceles a los coches chinos y muchísimo más, han puesto un 100% de aranceles, ¿vale? Pues nos enfrentamos a un terrible problema con China. Y es porque China, en sus últimos años, ha desarrollado lo que ellos llaman la teoría de las nuevas fuerzas productivas, es decir, focalizar la inversión en 3 sectores que para ellos son absolutamente claros: los paneles solares, las turbinas eléctricas, de producción de turbinas de producción de electricidad, y los vehículos eléctricos. Y en este sentido, pues China se ha convertido en el mayor dominador de estos sectores. Por ejemplo, los paneles solares, cuota de mercado de más del 80%, haciendo que fabricantes de todo el mundo pues hayan tenido que ir cerrando. O producción de vehículos eléctricos, donde la producción ya de vehículos china es el mayor productor de vehículos, pero la producción de vehículos eléctricos en China cada vez es mayor. Y fíjense los datos, ¿no? 36 millones de vehículos eléctricos se producirían en el año 25, el año que viene, de los cuales pues sobrarían 20 millones aproximadamente, porque el mercado local solo absorbería unos 15. Pero bueno, esto puede cambiar, millón arriba, millón abajo, pero realmente, ¿dónde creen que van a ir esos 20 millones de excedentes de vehículos eléctricos? Pues Europa, Estados Unidos, países emergentes, etcétera, poniendo en riesgo pues, la industria de esos países. Lo mismo está pasando con el acero. La crisis inmobiliaria en China ha parado la construcción y eso ha hecho que el acero, además el acero en la construcción es muy demandante, es un sector muy demandante de acero para su uso, y que les sobre acero a los chinos, tienen una sobrecapacidad brutal de acero. ¿Qué está pasando con ese acero? Pues entrando en todo el mundo y provocando caídas de precios y situando a las empresas productoras de acero en distintos países pues al borde de una situación económica muy complicada.
Y ante esa situación, pues la respuesta no queda otra que los aranceles, ¿no? Aranceles que compensen esos subsidios que aplica hacia China, o esas subvenciones que aplica China a sus producciones, pero que, por otro lado, pues en el caso europeo nos sitúa en el dilema. Si ponemos aranceles a paneles, turbinas eléctricas o coches eléctricos, pues no avanzaremos lo suficiente en la transición energética, que es algo que quiere y no protegeremos nuestras industrias. Bueno, ¿y China qué está haciendo? Pues utilizando el caballo de Troya. Es decir, para evitar esos aranceles empieza a pensar en fabricar en destino. Es decir, si va a ser difícil colocar sus coches, sus exportaciones de coches eléctricos o vehículos eléctricos en Europa, la forma de sortear eso es fabricarlos en Europa y que sean made in Europe. Y esa es la idea con la que está China. Esa es la idea con la que está nuestro gobierno. Nuestro gobierno fue uno de los impulsores de esos aranceles, junto con Francia, que presionó por poner esos aranceles, y cuando en esas estábamos, nuestro presidente en su reciente viaje a China, pues cambió absolutamente el guión. Dijo que los aranceles son malos, los guerras comerciales también, que hay cooperación y que de paso a ver si los chinos empiezan a fabricar baterías, coches o lo que sea aquí en eso, ¿no? Claro, una situación que ha dejado descolocado a las autoridades comunitarias que digan, bueno, si tú estabas presionando para poner aranceles y ahora justo te ponen del lado de los chinos. En fin, estas cosas curiosas que tiene la economía y la geopolítica. Pero el problema no es otro que eso, y eso tiene difícil solución. China, tercio de la producción, acumula un tercio o hace un tercio de la producción global de manufacturas, ¿de acuerdo? Pero son consumos esto. El resto son excedentes que de alguna manera pues tienen que colocarse en los mercados internacionales, y como digo, eso es un problema para los países. Por tanto, creo que vamos a entrar en una fase en los próximos años donde la globalización, tal como la hemos conocido, pues acabará de alguna manera matizándose, reformándose o redefiniéndose más hacia lo que se llama el reshoring, una producción de proximidad, algo que ya ha empezado y que el COVID aceleró de alguna manera en algunas industrias, como por ejemplo la industria textil y confección, pero también en lo que a lo mejor se llama el friendshoring, es decir, bueno, yo mantengo relaciones de intercambio con aquellos que, digamos, tienen los mismos intereses o los mismos valores que yo, y otros países pues que comercian entre ellos, ¿no? Estamos en ese bloque BRIC, en una reunión justo que ahora en Moscú, donde los BRIC se quieren organizar y de alguna manera conformar un bloque comercial y económico distinto de ese bloque occidental en el que estamos nosotros insertados. Ese es un poco el marco en el que nos movemos, un marco en el que nos movemos de tensiones, digamos, debido a guerras, a conflictos, Oriente Medio, Ucrania, a tensiones más profundas, comerciales, de definición de los flujos de comercio que vamos a ver. Y en ese entorno, pues, ¿cómo estamos? Pues miren, esto es la última vez que lo proyecto hoy, porque hoy a mediodía saca una nueva batería de proyecciones el Fondo Monetario. Esto es del mes de julio, y hoy sacará una nueva proyección, y lo que nos dice, pero tampoco va a haber grandes cambios, décima arriba, décima abajo, lo que nos dice es que la economía más o menos anda creciendo a un ritmo de economía mundial, un ritmo del 3,3, que es un ritmo, bueno, que puede parecer razonable, pero que es la mitad de lo que crecía la economía mundial hace 20 años. Estamos en tasas del 6%, ahora estamos en tasas aproximadamente de la mitad, y sobre todo con un desbalance muy importante entre economías avanzadas, que crecen mucho menos, en torno al 1,7, 1,8, y las economías emergentes, que crecen por encima del 4%, aunque ahí están China e India, que de alguna manera pues, distorsionan un poco su tamaño, su velocidad de crecimiento, distorsionan estas cifras. Pero también vemos, cuando lo desglosamos por territorios, por zonas del planeta, por barrios, como me gusta llamarlo, pues que Estados Unidos crece muy bien, muy rápido. Europa no está haciendo nada, lo estamos haciendo fatal en su conjunto, aunque luego hay países como España que tiene un ritmo de crecimiento espectacular. Latinoamérica tampoco está creciendo de forma significativa, más bien lo contrario. Y bueno, volvemos a encontrar el sudeste asiático como la zona más dinámica del planeta. Y en un entorno de un crecimiento, como digo, bueno, sí a nivel global razonable, pero con muchas excepciones que vemos, pues nos encontramos que los grandes problemas económicos que nos han, digamos, acompañado desde el fin de la pandemia, especialmente desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania, como la inflación, empiezan a, de alguna manera, desaparecer. En el caso de la Reserva Federal de Estados Unidos, pues ya vemos una situación muy cercana al 2%, que es el objetivo que tiene su Banco Central, y eso hace que, bueno, pues estemos, digamos, próximos a ese periodo, a la finalización de ese periodo de inflación,
que nos sorprendió, una inflación en Estados Unidos lleva 4 décadas sin alcanzar los niveles que alcanzó el verano del 22, pero que parece que ahora vuelve un poco pues, a sus niveles normales, ¿no? Lo mismo que en la zona euro, donde por fin en septiembre volvimos a situar la inflación por debajo del 2%, el objetivo que tiene el Banco Central Europeo, por lo cual pues eso de alguna manera acaba o da un cierto finiquito a ese problema, a esa ola de inflación que hemos sufrido, aunque con excepciones importantes, unos de los servicios que todavía están creciendo al 4%. El resto de los precios siguen creciendo, salvo la energía, que es lo único que ha bajado en Europa en el último año. Pero bueno, pues los alimentos están ya en torno al 2,2%, y los servicios, que digamos el reservorio donde la inflación se aguanta ahí más para reducirse, pues como digo, crecen al 4%, y es donde bueno, pues puede haber cierto digamos, temor de que de ahí vuelvan otra vez a extenderse a otras áreas, ¿no? Y tenemos España, donde la verdad es que tras un tiempo donde la inflación no acaba de ceder, pues en los últimos 3 meses aproximadamente, 3-4 meses, pues ya hemos conseguido situar el IPC en el 1,5%, que es una tasa pues, bastante razonable, por debajo de ese 2%, incluso este mes pues, el comportamiento en España de los precios es un poquito mejor que el conjunto de la zona euro, pero también donde los servicios pues, se mantienen en tasas elevadas. Unas proyecciones de inflación en el caso de España, varían el 2,9 en tasa media. Esto no es cómo va a acabar en el año, ahora estamos en 1,5. Depende de ver cómo evoluciona el petróleo y la energía, podría a lo mejor mantenerse, incluso repuntar, pero la media del año estaría ahí en el torno del 3% para llegar a un 2% el año que viene. Bueno, en el fondo todos estos datos lo que nos, digamos, certifican es eso, que ese proceso de desinflación ya se ha desarrollado, que esas tasas de inflación de 2 dígitos que alcanzamos en muchas economías han desaparecido, y que nos acercamos a niveles, podemos decir casi, que la inflación es prueba superada, no del todo, pero parece que sí. Y claro, eso permite que los bancos centrales hayan cambiado totalmente el rumbo de su política monetaria, de subir las tasas de interés de forma muy importante para luchar contra esa inflación que nos había sorprendido, pues ahora están justo iniciando el camino contrario, que es bajar los tipos de interés para aumentar el consumo, que aumente la inversión, que probablemente eso deprecie algo las monedas de los países, que bajan los tipos, y eso les permita exportar más, que haya más crecimiento económico. En suma, en momentos en donde digo, hay economías que el crecimiento económico está flojeando. No es el caso de Estados Unidos, como ahora veremos. Su economía se mantiene muy robusta, sorprendentemente muy robusta, pero su Banco Central ya empezó ahora a bajar los tipos de interés, y se espera que continúe haciéndolo pues ahora en noviembre y también en diciembre. O el Banco Central Europeo, nuestro banco, que ya bajó los tipos de interés antes justo del verano, lo volvió a bajar en septiembre y nos ha vuelto a bajar la semana pasada, porque de alguna manera pues, siente que la inflación ya está controlada, no es necesario mantener los tipos de interés tan altos, y sobre todo lo que busca es estimular el crecimiento en aquellas economías del centro de Europa que hoy en día están teniendo un desempeño verdaderamente bajo. La caída de los tipos de interés en Europa pues, ha provocado un descenso muy importante del Euribor. Ayer estaba pues, en el 2,7, llegó a estar en el 4,25, es decir, pues, la bajada es significativa en este último año de los tipos del Euribor, y eso hace pues, que las familias que están hipotecadas a tipos de interés variable empiecen o vayan a notar un alivio en su carga hipotecaria pues, en el momento que les toque la revisión, y eso, digamos, pues ese dinero que se ahorra en el pago de la hipoteca probablemente acabará en el consumo, ¿no? Aún así, y además ha estado muy de moda estos últimos días con todas las noticias que hemos tenido, pues a pesar de que el Euribor llegó a estar, pasó del menos 0,5 al 4,25, pues el precio de la vivienda en España no ha aflojado, sino todo lo contrario, ha seguido incrementándose, y todo apunta que va a seguir haciéndolo, además ahora que los tipos de interés o que el Euribor es más bajo, por tanto el coste hipotecario baja, simplemente por ese desfase que tenemos entre oferta y demanda en el mercado inmobiliario, donde, pues, según el INE, el año pasado se crearon 285.000 hogares y la producción de viviendas estuvo en torno a los 115, 120.000 viviendas. Si de la demanda es de 285.000, la oferta es de 115.000 o 120.000, pues los precios suben. Y todo lo que no sea atacar ese problema mediante bonos, precios tensionados y todo, es poner puertas a un campo que es inmenso, y que ese campo viene por la falta de vivienda. Mientras no haya suficiente vivienda entre los distintos segmentos, alquiler, compra, lo que sea, no hay solución para ese problema.
Es más, todo lo que sean bonos son subvenciones, que al final lo único que van a hacer es teniendo un efecto de subida de precios. Pero les hablaba de lo mal que iba la eurozona y lo vemos aquí en sus cifras de crecimiento. El Fondo Monetario pronosticaba en julio que este año creceríamos menos del 1%, hasta el verano la economía europea iba, la economía en la zona euro iba creciendo al 0,6, una cifra verdaderamente lamentable, muy poquito. Realmente el año pasado fue un 0,4, eso es prácticamente estar en una economía estancada, no es nada, ¿no? Y a pesar de eso, de esas cifras tan malas de crecimiento, pues el mercado laboral en Europa se encuentra en absoluto récord. Nunca habíamos tenido el desempleo tan bajo en la zona euro ni en la eurozona, lo tenemos más bajo que antes de la crisis financiera, que antes del COVID, ¿no? Y se sigue reduciendo el desempleo en Europa, y eso sí, es importante. España ya hemos conseguido convertirnos en el país con más tasa de desempleo de Europa. Hemos superado a Grecia, algo que no acontecía desde la época de Pericles, se piensa más o menos, pero con esfuerzo, y que ya somos el país con más desempleo de Europa. Grecia tiene una cosa curiosa, también hay que destacar los logros de nuestra economía. Y hablando de Europa, que no hablar de Alemania, que es el 25% del PIB comunitario y que está totalmente estancada su economía. A julio iba creciendo a cero, su gobierno cambió las previsiones que tenía ahora justo hace un par de semanas y ha pronosticado que este año la economía alemana se contraerá el 0,2%, siguiendo al 0,3% que lo hizo el año pasado. Y al final, 2 años de recesión en Alemania seguidos no es habitual. Lleva mucho tiempo Alemania sin entrar 2 años en recesión, pero eso nos muestra esa debilidad tan fuerte que tiene la economía alemana. Y aunque esto no lo verán a lo mejor muy bien de ahí, se lo cuento, fíjense, esto es como han variado una serie de economías, su crecimiento que han tenido desde el momento pre-COVID hasta el primer trimestre de este año. Vemos que la economía norteamericana pues aumentó su tamaño desde diciembre del 19, o último trimestre del 19, hasta el primero del 24, casi en el 9%, 8,7%. Si vemos Alemania, allí al fondo solo un 0,3%. Es decir, desde el 19 Alemania, no, el COVID cayó, todas cayeron, pero luego la recuperación alemana apenas le ha situado otra vez en la casilla de salida. En el caso de España, que no aparece en este gráfico, pues estamos en tasas de 3,4, 3,5, si no recuerdo mal. Por ahí estamos, ¿no? Por lo cual, bueno, la economía española, que cayó muchísimo y tardó en recuperarse, ha sido a partir del 23 cuando ha cogido velocidad de crecer. Y hablando de economías que no crecen, aunque los ritmos son distintos, no crecen tanto como debieran o tanto como les gustaría ser a sus autoridades, volvemos a China. Volvemos a China, de la que hablábamos antes, cómo está focalizando su crecimiento en esos nuevos sectores productivos, pero cómo el resultado global del crecimiento chino pues no es lo satisfactorio que debería o como les gustaría a sus autoridades. Hasta ahora, el tercer trimestre, hasta cierre de septiembre, los primeros datos pues hablan de que la economía está creciendo al 4,6% en tasa interanual, que si lo comparamos con Alemania, que está estancada, pues es genial, pero realmente está por debajo del objetivo que tienen las autoridades chinas, que es este año crecer un 5%. Y lo que vemos en los últimos años es que la economía china se va desacelerando, ya no crece a esos ritmos de 2 dígitos que no hace mucho crecía y que parece que va teniendo un crecimiento, unos ritmos de crecimiento más parecido al resto de los mortales, ¿no? Y no tan lejos, pero es algo que preocupa mucho a sus autoridades porque de alguna manera se está empezando a formar una tormenta que puede complicar ese crecimiento o ese desarrollo de la economía china en los próximos años. La crisis inmobiliaria que estalló y que ha provocado efectos como esto que les decía, de focalizarse en otros sectores o de que el acero sobre en China y estimulando los mercados internacionales, unos precios muy bajos, así como la inflación ha sido un problema en otras economías. En China no lo ha sido, más bien todo lo contrario, casi una deflación, un nivel de consumo muy bajo por esa crisis inmobiliaria, por incertidumbre y luego esas tensiones globales a las que me refería, que no han hecho sino empezar y que de alguna manera van a limitar esa vía de escape que tiene la economía china, que es el sector exterior, ¿no? Acaba de lanzar un paquete su Banco Central de fortísimos estímulos monetarios para tratar, bajando tipos de interés, dando facilidades para hipotecas, para tratar de relanzar el consumo y de alguna manera acelerar su crecimiento. Pero la verdad es que las cifras de China no son muy allá, ¿no? Precios muy bajos, por debajo del 1%, como digo, eso te da la vista de que el consumo no está tirando lo suficiente y sobre todo también me preocupa mucho el desempleo juvenil, ¿no? Que la verdad es que es curioso, fíjense que hay una interrupción entre la serie del último año. El año pasado alcanzó cifras en el mes de julio del 21%, aquellas cifras no debieron gustar a las autoridades, por lo cual dejaron de publicar cifras de desempleo juvenil y cuando las volvieron a sacar en noviembre con una nueva metodología, pues ya estaba en niveles por debajo del 15%, lo cual pues, probablemente era mucho más aceptable, pero desde entonces vuelve otra vez a aumentar y vuelve a estar cerca del 19%.
tampoco es ninguna amenaza para España, donde esa cifra ronda el 30%, o sea que tenemos nuestra posición bien asegurada en ese sentido. Los chinos no nos van a quitar el primer puesto de desempleo juvenil, pero están ahí, ¿no? Y bueno, pues son datos que de alguna manera te hacen poner en cuestión pues la solidez del crecimiento chino y te dan cierto, digamos, que pensar sobre cómo se puede desarrollar China en los próximos años, ¿no? Y incluso empieza a hablarse de esa situación donde China será capaz de superar a Estados Unidos, ¿no? Algo que estaba clarísimo, se había puesto ya fecha para 2030, que probablemente la economía china sería ya mayor que la de Estados Unidos, pero eso no parece que a lo mejor vaya a ocurrir en 2030, sino que si ocurre, tardará más en ocurrir. Ahora mismo Estados Unidos tiene una economía de unos 28 trillones, China 18, hay como 10 billones ahí. Se habla mucho de India, oirán hablar mucho de India, hay que dar risa, la economía india son 3,5 billones. De 3,5 a 18, anda que no queda. ¿Vale? O sea que India será lo que sea, crecerá mucho, que ahora crece mucho más que China, está en ritmo del 6-7%, pero como decían en mi época, le queda mucha milla a India para alcanzar a China. Y veremos qué pasa en China con Estados Unidos. Y otra zona del planeta, Latinoamérica, pues tampoco el crecimiento es muy importante. Es verdad que hay algunos países, República Dominicana, incluso Venezuela, pero Venezuela es un efecto rebote que me cuenta, pues que están en niveles del 5% de crecimiento probablemente, pero los países gordos, Brasil, México, pues 2% y gracias, ¿no? Realmente las grandes economías latinoamericanas pues también les cuesta crecer. Y si hemos hablado de los que no crecen, hablemos de los que crecen. Y ahí lo primero que tenemos que ver es a Estados Unidos. Una economía, como digo, va como un tiro, o al menos hasta ahora. Su crecimiento hasta el segundo trimestre, hasta julio, era del 3% en crecimiento interanual, y eso que los tipos de interés habían subido muchísimo, desde 0 hasta el 0, hasta el 5,25, 5,50, lo cual pues era una tasa eso debería haber provocado, digamos, un frenazo, si no en seco casi, de la economía americana, algo que no ha ocurrido, y eso es gracias al consumo privado, todavía algo de ahorros que debe quedar, y también al gasto público que está disparado en Estados Unidos. Y ese consumo privado se ve expoliado por un mercado laboral que no deja de sorprender, que está en las tasas de empleo muy bajas, 4,2. Es verdad que llegó a estar en el 3,5 antes y después de la pandemia, ha subido un poquito el desempleo, pero no el número de desempleados en Estados Unidos, y se sigue generando empleo pues a ritmos muy notables, más de 250.000 empleos el mes pasado, ¿de acuerdo? Y sobre todo con salarios que aumentan de forma muy notable. 4% los salarios en tasa interanual en el último año de media, cuando la inflación está en el 2,3, 2,4, eso significa que los trabajadores americanos están ganando poder adquisitivo, recuperando poder adquisitivo, y eso significa que el consumo es el mayor componente de la economía norteamericana, casi el 70% del PIB americano es consumo, pues va como una auténtica moto. Y hablando de países que crecen mucho, pues también España, las cosas como son. Una tasa de crecimiento todavía superior a la americana, estamos creciendo al 3,1 hasta el verano. Decía, por ponernos en contexto, Alemania 0, España 3,1, ¿de acuerdo? Con un punto de crecimiento muy importante, y con los drivers, el principal driver son estas exportaciones de bienes y servicios, básicamente el turismo, también el gasto público y, por supuesto, el consumo privado, que se ve de alguna manera impulsado por haber visto el mercado de trabajo, y además vemos unas previsiones de crecimiento pues para este año probablemente en ese entorno de cercano al 3%, 2,7, 2,8, estaremos por ahí este año, como digo, una cifra muy elevada. Vuelvo al contexto de Europa, las proyecciones, a ver qué dice el fondo, ahora mismo nos dan un 0,9, España 2,7, 2,8, por ahí anda. Como digo, es un mercado de trabajo que dentro del disparate que es el mercado laboral español, en esas cifras absolutamente intolerables, pues es decir, ha generado empleo, y de alguna manera ahora se está recuperando, estamos en récord de afiliación, ahora no, porque estamos en la época ya de otoño, pero hemos alcanzado récord de afiliación, más de 20 millones de personas, de trabajadores, y que de alguna manera pues ahora mismo está otra vez por los salarios creciendo por encima de la inflación, eso significa una recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores. Y acabo con los mercados, simplemente, para esta situación. Hemos hablado de tensiones geopolíticas, hemos hablado de países que no crecen tanto en Europa como esa China que nos da señales, ¿de acuerdo? Y de riesgos que hay por ahí del comercio mundial. Y los mercados, a lo suyo. Business as usual. No se enteran de nada que está pasando.
Las bolsas este año han tenido un comportamiento excepcional a lo largo del mundo. Y si nos vamos a las bolsas americanas, las tenemos en récord histórico. No les importa el resultado de las elecciones, no les importa las tensiones con China, no les importan las guerras en ningún sitio del mundo, porque están en máximos históricos todos los índices americanos. Yo les traigo el Nasdaq o el S&P, incluso el IBEX. El IBEX que era el único gran índice que no había recuperado el nivel de COVID hasta hace un año, prácticamente, pues desde entonces, desde noviembre del año pasado, empezó con un rally alcista que le ha hecho problema y tiene un momento pre-COVID y como estamos ahora mismo pues ya llamando a las puertas del 12.000, una cifra que era impensable pensar en ella no hace mucho. Es decir, estamos en ese desacople entre la geopolítica, la economía real y los mercados de forma muy importante, que además lo vemos en cosas como el Bitcoin, que sigue a los suyos y en su fiesta, por ahí en torno a cerca de los $70.000, lleva mucho tiempo desde que inició ese rally en primavera, por unos cambios en la legislación en Estados Unidos que permitía o legalizaba una serie de instrumentos de inversión o vehículos en bitcoins, y desde entonces pues está en ese momento tan difícil. Los mercados, como digo, siguen a lo suyo, no descuentan una desaceleración, un problema y un incidente geopolítico de relevancia, lo cual, pues, a lo mejor tienen razón o a lo mejor vuelven a vivir esos momentos que ya vivieron en su momento de exuberancia irracional, como se definió, y realmente pues, puede tener una corrección. Y simplemente para acabar y poner, digamos, conclusión a lo que era el título de la conferencia, que esperamos para 2005, pues la verdad es que ahora mismo pues no esperamos grandes cambios con la situación que tenemos, no hay nada en el horizonte que nos haga pensar en grandes cambios, ¿no? Las materias primas en su conjunto, salvo quizá por algún motivo geopolítico temporal, la guerra de Israel a Irán, no deberían subir de precio. Hay algunas que están disparatadas, no sé si el precio del cacao está disparatado, el zumo de naranja está disparatado, son algunas materias primas hay puntuales que están disparatadas de sus precios por motivos climatológicos básicamente, pero en su conjunto las materias primas deberían ir moderando sus precios, incluso disminuyendo algunas de ellas. La inflación debería, por tanto, seguir reduciéndose ese proceso de desinflación y convergiendo hacia los niveles que tienen los bancos centrales, aunque los servicios van a seguir siendo caros, sobre todo en aquellos sitios donde el consumo, como en España, sea importante, y los bancos centrales van a seguir bajando las tasas de interés. El Banco Central, probablemente 2 veces en lo que queda de año, también la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra, el único banco central que digamos, ha cambiado la tendencia y que está haciendo lo contrario es el de Brasil. Había bajado los tipos de interés y de repente lo subió en septiembre. Es el único que llevan a los indicadores, todos los demás bancos centrales del mundo a más o menos ritmo están bajando los tipos de interés y eso se espera, pero también se espera que no vayan a volver a llegar a esos niveles de cero, tipos de interés de cero que hemos tenido antes y durante el COVID y posteriormente, que realmente son dañinos para la economía en el medio plazo. La economía norteamericana debería mantener su ritmo y Europa debería empezar a recuperarse lentamente. Es verdad que va a ser una recuperación lenta, sobre todo en el centro norte de Europa, porque Alemania este año acaba en recesión. Y vamos a tener nos va a faltar un aliado en Europa para el crecimiento, que es la política fiscal. En Europa tenemos una cosa que son las reglas fiscales que fija la Comisión Europea y que nos impiden que el déficit público, la diferencia entre ingresos y gastos, supere el 2% del PIB. Esa regla fiscal que está ahí se quitó durante el COVID. El año 20 se quitó, 21, 22, 23, guerra de Ucrania, crisis, inflación, todo eso desapareció, pero este año ha vuelto a entrar en vigor. Y eso hace que los países europeos tengan todos que reducir o intentar reducir sus niveles de déficit por debajo del 3%. Y si estás por encima, estás en el 6, pues tienes que bajar este año al 4 y luego al 3,5 y luego al tal. Es decir, tienen que ir reduciendo sus niveles de déficit y eso implica que si quieren mantener, eso implica reducciones de gasto, con lo cual va a haber una política fiscal más contractiva, eso no ayuda al crecimiento, por lo contrario, y si quieres mantener los niveles de gasto, no son presupuestos. Tampoco puedes pagar el crecimiento ni pagar el bolsillo de las empresas o ciudadanos. Pero ese es el dilema. Europa no te da una solución. Te dice, tú el resultado tiene que ser esto, haz lo que quieras. Yo lo haría mejor por reducción de gasto. Y ese es el problema que vamos a tener, que la política fiscal no va a ayudar y ha sido uno de los grandes impulsores de ese crecimiento que hemos tenido pues, en países como España. Y por último, pues referente a España, la verdad es que no debería haber grandes cambios, tal vez el año que viene pues, se va a mantener una inercia de crecimiento, si no hay cambios en las condiciones
estructurales por ahí, el conflicto que no podemos ver, eso se llama ahora cisnes negros, y no hay ningún dicho de eso, pues la verdad es que la economía española debería seguir creciendo, tal vez no con ese impulso. Algunos factores tal vez se agotarán, el gasto público no va a poder ser tan generoso como ha sido hasta ahora, pero de alguna manera todavía va a haber inercia, y si todavía y encima si tenemos una cierta recuperación que podría llegar en las economías del centro de Europa, Alemania básicamente, pero otras de Europa, eso también podría ser un cierto impulso para la economía española. No se esperan grandes cambios, como digo, y 2025 pues, podría ser una continuación de 2024, como digo, siempre que no aparezca ninguna cosa rara o que nosotros mismos, por algún tipo de crisis política y de inestabilidad política, pues nos compliquemos el escenario. Si no, yo creo que el año que viene será un año, esperemos, crucemos los dedos, parecido a este. Basta que yo diga esto para que el año que viene sea absolutamente distinto, pero si eso ocurre será solo por fastidiarme a mí, no por otra cosa. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Esta era la visión que yo tenía de la economía, no sé si coinciden o no, pero es lo que yo creo que puede pasar, lo que está pasando, lo que puede pasar, y simplemente pues, desearles una jornada muy exitosa en su reunión, en su congreso.